Son las 9 de la mañana con 10 minutos. ¿Qué les parece si vamos de inmediato a saludar a quienes nos van a acompañar en nuestro panel del día de hoy? Ya tenemos conectados a nuestros invitados durante esta jornada con quienes vamos a estar abordando varias temáticas. Saludamos de inmediato a Claudio Coloma, investigador de la Fundación Chile 21. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Rodrigo, buenos días a toda la audiencia. Gracias a ti por estar por acá. Lo mismo saludamos a Joaquín Sierpe, analista de políticas públicas de Pivotes. También ya está conectado con nosotros. ¿Cómo estás, Joaquín? Hola Rodrigo, buenos días, muy bien, gracias. Bueno, antes de irnos ahí a los temas que teníamos contemplados para conversar con ustedes, obviamente también les planteamos el tema del día, esta aprobación en general del proyecto que establece la obligatoriedad de entonar el himno nacional e izar el pabellón nacional en establecimientos de educación básica y media al menos una vez al mes o un lunes al mes. No sé qué les parece también para ir motivando a quienes nos están siguiendo en nuestras redes sociales. ¿Qué te parece a ti, Claudio, el incorporar algo que, dicho sea de paso, hace décadas atrás era bien habitual? Sí, claro, yo creo que tú te acuerdas, Rodrigo, y varias personas, varios radioescuchas se acordarán que todos los viernes o lunes, a veces sí. Viernes, sí, cantábamos el himno nacional y naturalmente que cantar eso en la década de los 80, la gente en los 70 naturalmente que tendrá recuerdos más especiales sobre eso, ¿no? Cantar la segunda parte del himno que había impuesto la dictadura. Me parece que es una buena noticia. Es una noticia que reencausa la educación que debe entregar el Estado, que entrega la República a sus ciudadanos y a sus hijos, en pos de generar una identidad colectiva, una identidad común en torno a la chilenidad. Ese es un tema bastante complejo. En ese sentido, para esa posición, para esa forma de entender la construcción de la identidad colectiva de los chilenos, es una buena noticia. Ahora, a mí me parece que esto nos debe hacer reflexionar sobre algunos aspectos. Primero, es una buena noticia en términos de la clase política se está desafectando progresivamente, le ha costado, de los traumas de la dictadura. Es decir, que cantemos, que volvamos a cantar el himno, es una señal de que estamos desafectándonos, sanándonos en algunos aspectos de los traumas que dejó la dictadura. Es decir, estamos dejando, le vamos a empezar a enseñar a nuestros más pequeños que cantar el himno nacional no es significado de ser facho, de ser pinochetista, de ser pro dictadura, pro régimen. O sea, el himno es un patrimonio cultural de la nación que nos une colectivamente. Y volver a retomar ese sentido es sumamente importante. Ahora bien, otra cuestión compleja, ya más profunda y más, diría yo, filosófica o sociológica también, es qué significa volver a través de la República a incentivar el sentido colectivo de los chilenos a través del himno u otros símbolos. Es decir, estamos en un Chile en el cual la cuestión de la diversidad de demandas políticas y diversidad de identidades políticas con sus demandas es un tema que está ahí más candente que nunca, desde el estallido social o desde antes. O sea, recordemos que venimos de un fracaso constitucional en el cual uno de los principales temas a discutir fue la plurinacionalidad del Estado. Claro. Bien, entonces esta noticia, desde ese punto de vista, naturalmente que es una noticia políticamente, se puede leer políticamente como la búsqueda de hegemonizar definitivamente, sedimentar nuevamente la hegemonización de los chilenos por sobre aquellas otras identidades, pienso principalmente en la mapuche, ciertamente hay otras, la pascuense, bien, ponerlas a esas identidades bajo la hegemonía de los chilenos, culturalmente hablando. Ahí teníamos la visión de Claudio. Joaquín, en tu caso, ¿cómo lo observas? También tomar parte de los elementos que nos compartía Claudio en su análisis, una visión estrictamente política, de simbolismos, de señales, pero por otro lado también trae a colación lo que tiene que ver con las identidades que hay también dentro del país. No sé cómo lo ves tú.
Sí, Rodrigo, mira, yo soy chico, pero no tanto. Alcancé Ujú. a tener el acto de De los los días días lunes lunes. donde se cantaba el himno en el colegio y sé que mis dos hermanas más chicas no lo tuvieron. Por tanto, entiendo que es una tradición que con el tiempo se ha ido perdiendo. Yo creo que esto nos remonta a lo que ha sido la discusión y fue la discusión durante todo el segundo proceso constitucional de qué es la patria al final y qué son los símbolos patrios y qué es ser chileno y ese largo etcétera. Y uno de los errores que yo creo que se cometieron ahí es pensar que meramente por pensar que cuestiones como la chicha, como el rodeo, etcétera, se define la chilenidad y ahí queda todo zanjado. Yo no creo que eso sea así. Dicho eso, yo creo que parte importante de lo que es la patria y lo que es la chilenidad es momentos, instancias o incluso objetos de encuentro en la cual todos nos sentimos comunes. Y creo que la máxima expresión, o al menos la más amplia expresión que nosotros tenemos de eso, es el himno nacional. Así lo fue en el retorno a la democracia, así lo ha sido en ambos procesos constitucionales que vivimos, así lo ha sido en instancias políticas relevantes que han ocurrido en los últimos 30 años. Y siempre ha sido, creo yo, un punto de encuentro más allá de ciertas excepciones en las que, por cierto, cuando no se tomó el himno como un punto de unidad, terminó pasando fenómenos como los que ocurrieron en la Convención Constitucional inicial. Ujú. Ahora, respecto a lo que también estábamos comentando, efectivamente Chile es un país que conviven varias naciones. O sea, la nación que chilena no es, existe la nación chilena, existen otras naciones dentro de este país Ujú. llamado Chile. Eh, pero yo no creo que el mero hecho de tener que cantar el himno una vez al mes y izar la bandera implique necesariamente que se hegemonice la chilenidad. Creo que es un avance en el sentido de lograr un sentido de pertenencia para las generaciones más jóvenes. Yo lo veo sobre todo dentro de mi generación, de que existe un aprecio muy bajo Ujú. hacia símbolos que quizá en otras décadas, en otras generaciones eran muy apreciados. Eh, pero yo lo vería más como un avance hacia empezar a reconocer toda la multiculturalidad que existe en nuestro país. Es un avance, se tiene que seguir avanzando y eso, por cierto, Ujú. implica empezar a tomar otras medidas que empiezan a incluir, por cierto, la multiculturalidad que existe en nuestro país, Ujú. tal como se estaba mencionando. Eso se puede ver a través de diferentes mecanismos, pero no creo que esto vaya a generar que nos quedemos en que el himno es lo que expresa ser chileno y Sí. hay que la discusión. No creo que sea así. Ahí dejamos entonces abierta también a nuestras redes, a nuestro WhatsApp, para que quienes nos escuchan y nos ven también puedan ser parte de esta conversación que estamos teniendo en torno a este tema del día. Dicho esto, nos vamos ya a las temáticas planteadas a nuestro panel, en particular con el seguimiento que estamos haciendo de los acontecimientos que se han estado sucediendo en Ecuador, esta crisis de seguridad, ya lo decíamos, que también ha traído consigo no solamente estados de excepción por parte del gobierno ecuatoriano, también este conflicto interno que ha movilizado a las Fuerzas Armadas para enfrentar efectivamente lo que es la delincuencia en ese país, el rol del narcotráfico, también la relación que se ha tenido en las distintas cárceles, que lamentablemente también ha traído aparejada la toma de rehenes por parte de funcionarios de funcionarios penitenciarios en cada una de esos penales. Pero esto a su vez también ha traído a muchos el poder tomar atención respecto a los fenómenos que se han estado sucediendo en Ecuador. Se ha debatido bastante y eso ha motivado también a que las autoridades salgan a comentar el tema. Sin ir más lejos, la ministra Carolina Toá, la ministra del Interior, instó a no comparar la crisis de seguridad ecuatoriana con nuestro país en lo que tiene que ver con los temas de seguridad pública. Ahí llamó también a hacer los matices pertinentes. En su momento también el diputado Vlado Mirosevich pidió al gobierno que refuerce el resguardo de la frontera norte, tal como lo ha estado haciendo también Perú, que ha estado movilizando también a su ejército en esas zonas a propósito de la situación que se está viviendo en Ecuador. Es parte entonces de lo que queremos incorporar también a la conversación del día de hoy, en la línea de poder comprenderlo también desde una perspectiva zonal, regional. Me da la impresión de que aquí los roles que se pueden asumir desde una perspectiva regional es fundamental. Claudio, te dejo ahí la palabra para que podamos ir entrando también
también en esta temática y que nos cuentes un poquito cómo estás observando esta situación crítica en Ecuador, pero además más la forma en que tenemos que observarlo el resto de los países del continente. Sí, bueno, más allá de la pirotecnia de la noticia Uh-huh. y la forma como se informa, tanto en Ecuador como la forma en que se reproduce acá en Chile, Uh-huh. más allá de eso, debemos tener en cuenta, en primer lugar, que esto es el resultado de la práctica permanente de un régimen de exclusión hacia un sector importante de la población ecuatoriana. Dicho eso, el régimen chileno no está exento de establecer, reproducir y sedimentar prácticas de exclusión hacia un sector considerable de la población. Naturalmente que cuando tienes segmentos importantes excluidos de un régimen que entrega un marco normativo, que entrega incentivos para estar y ser mejor en una sociedad de relaciones. Si estás excluido de eso, uh-huh, pero tienes al mismo tiempo un manto ideológico y comunicativo sobre la aspiración de ser y estar mejor en el mundo a través del consumo, no nos debería sorprender, por tanto, que el narco campee en países como Ecuador. El narco es una actividad económica, el narco es una actividad en la que tenemos emprendedores, mal llamados emprendedores, uh-huh, pero económicamente son emprendedores que están buscando el camino de ascenso en pos de satisfacer ese goce que la sociedad de consumo está a través de la cual la sociedad de consumo aliena las conciencias colectivas de la sociedad. Desde ese punto de vista, desde esa combinación, exclusión y aspiración, naturalmente que no nos debe sorprender el fenómeno ecuatoriano, y de cierta manera Chile no es una excepción. Con su centralidad, con su centralidad en Santiago, con la exclusión de las regiones, con su centralidad en las 3-4 comunas de Santiago, uh-huh, y la exclusión de otras comunas periféricas, la lógica se puede reproducir o se puede hacer un paralelo. Ahora, dicho eso, Ecuador está viviendo un momento de transición política muy profunda. Estamos viendo ya con Noboa la desarticulación del régimen correísta. A mí me llama profundamente la atención lo siguiente en Ecuador, uh-huh, al igual que en Argentina, políticamente hablando. Pareciera ser para la derecha ecuatoriana que el país se inventó con Correa y que antes de Correa el país, Ecuador, era un paraíso donde todos vivían felices. La historia política de Ecuador de los últimos 50 años debe ser una de las más convulsas de la región. Recordemos Bucaram, recordemos el periodo de Yamil Mahuad, recordemos la crisis en función de la dolarización a finales de los 90, inicio de los 2000. Recordemos a Lucio Gutiérrez. Bien, o sea, es un país altamente convulso, permanentemente en inestabilidad política. En los últimos 30, 40 años, el periodo por lejos de mayor estabilidad política, institucional de Ecuador es bajo el régimen de Correa. Quien sale del poder, o cuando sale del poder, en pos de debilitarlo políticamente, se le inventa una causa judicial en la cual se le sentencia en su contra, se le declara culpable por una figura que es ridícula, totalmente ridícula, y que devela la intencionalidad política de la oposición correísta en ese entonces. Y que de hecho la periodista Jimena Rincón es incapaz de ver en su entrevista al expresidente Correa esta semana. En la sentencia se le acusa a Rafael Correa de influjo psíquico para haber generado el cohecho durante su régimen. Imagínese, usted es culpable por influjo psíquico. Bien, entonces lo que tenemos post-Correa es la desarticulación de un régimen que funcionaba, no era perfecto, seguía habiendo pobreza, seguía habiendo desigualdad,
pero fue lejos Ujú. el periodo, cerca de 10 años, de mayor estabilidad, crecimiento económico, creación de universidades, creación de becas tipo Becas Chile, como las que las que tiene hoy día ANID en Chile, etcétera. Y ha venido esta desarticulación sin la contrapropuesta de un nuevo régimen. Y es en esa ausencia, en esa carencia de una contrapropuesta para establecer un nuevo régimen en el Sí. cual las bandas narcos emergen, Ujú. coadyuvado naturalmente por otros procesos como la lucha contra el narcotráfico en Colombia y en otros países. Ujú. Para terminar, a mí no veo con buenos augurios que una política de radicalización y militarización en contra del narco sea efectiva. La experiencia de Calderón en México así lo manifiesta. La experiencia en Colombia con todos los despatriados que la guerra generó así lo demuestra. Por tanto, lo que estamos viendo en Ecuador hoy día es algo que debemos ver con Sí. y seguir con mucha detención en los próximos días y semanas. Ujú. Joaquín, hay varias cosas que deja sobre la mesa Claudio. Por un lado, los fenómenos de exclusión, también la mirada aspiracional que se puede tener en algunas zonas, no solamente pensando en Ecuador, sino que ahí es donde también se hace un poquito el paralelo de lo que puede pasar en otras realidades de nuestro continente. Pero además entra en lo que ha sido también las dinámicas políticas de Ecuador, particularmente analizando el periodo en que Rafael Correa estuvo efectivamente en el poder y además las dinámicas que a su vez están asumiendo desde los últimos gobiernos ecuatorianos más vinculados a la derecha. ¿Cómo has visto también este tema? ¿Cómo también analizan los puntos de vista planteados por Claudio? Sí, mira, yo creo que esto es un fenómeno, por cierto, bien complejo, no está ajeno a lo que está pasando en el resto de los países de la región. Pero el caso ecuatoriano, como bien comentaban, es particularmente severo y drástico el cambio que ha tenido. O sea, Ecuador es un país que en el año 2018 tenía una tasa de homicidio de 6 personas por cada 100.000 habitantes, hoy estamos en 46, o sea, un salto gigante. En Chile actualmente estamos con todas las alarmas encendidas, con buena razón, porque pasamos de 4,5 a 6,2 cada 100.000 habitantes. Entonces, el salto que ha tenido el narco, el salto que ha tenido el crimen organizado en Ecuador ha sido particularmente importante, eh, y ha tenido una inestabilidad política que ha sido bien fuerte y que se condice con lo que ha pasado en los demás países de la región. Yo creo que eso es lo más preocupante y lo que más debería alarmarle a Chile. O sea, veamos lo que pasa con nuestros vecinos. Tenemos en Perú un país que en 7 años ha tenido 6 presidentes. Tenemos en Bolivia una expresidenta que está presa. En Brasil, un expresidente estuvo preso, luego fue absuelto y luego volvió al poder. Se invadió el Congreso en Brasil el año pasado. O sea, es un clima de inestabilidad que es súper grande, que yo creo que también es súper peligroso. Eh, pero creo que también no le estamos tomando el peso a lo que está ocurriendo y a cómo nos puede afectar a Chile. El que crea que nosotros estamos ajenos a esta realidad y que nosotros vamos a poder hacernos cargo sin mayores complicaciones de lo que el crimen organizado puede lograr, creo que está completamente equivocado. Yo el martes tuve la oportunidad de ir a un seminario donde expuso, entre otros panelistas, Oscar Landerreche, y le hicieron una pregunta que me llamó mucho la atención. Le dijeron, ¿usted cree que la democracia está en riesgo? Y sin ningún titubeo dijo, sí, yo creo que está en riesgo. Le preguntan, ¿por qué? ¿Por qué tan drástico el diagnóstico? Y él decía, mira lo que pasó en 2019 en Chile. Un país en el cual el consenso de que la violencia no era el método por el cual nosotros teníamos que ejercer la democracia, dado nuestra experiencia en dictadura, ese valor, la verdad, que desapareció en un par de segundos. Todavía tenemos 3 iglesias quemadas en el centro de Santiago y la verdad que nadie se hace mayor cargo al respecto. Y existen grupos, sobre todo en mi generación, creo yo particularmente, que siguen viendo la violencia como un método válido. En un contexto en el cual bandas que están en países como Venezuela, en países como Ecuador, en países como Colombia, van a enfrentarse a una militarización como la que estaban mencionando, existe el riesgo latente de que eso se pase a Chile. Y si es que no se toman las cartas en el asunto desde ya, yo no veo tan improbable que podamos empezar a tener fenómenos cada vez más recurrentes de este tipo. Por dar un
par de ejemplos. Cada vez es más común noticias de que se encuentran, perdón lo gráfico, cadáveres en alguna parte de Santiago u otras ciudades de Chile. Entre el día martes y miércoles se encontraron 3 cuerpos, 2 amarrados de pie y mano. O sea, ¿de qué estamos hablando? En el norte de Chile es algo que constantemente es noticia. Y eso es algo que, por cierto, no se veía hace unos años, los secuestros, tanto que ha estado hablado en la prensa. Entonces, la normalización de estas cosas también es peligrosa. Y creo que se le hace un flaco favor a las bandas que, por cierto, quieren instalarse en Chile por las condiciones demográficas que muy bien también se describieron recién, un país muy desigual y que por tanto tiene un grupo que puede ser tomado muy fácilmente por grupos narcos en el afán de poder tener una mejor calidad de vida y que por cierto ocurre en los barrios más marginados de Santiago. Y eso es un serio riesgo para nosotros y para nuestra democracia. Igual la consecuencia que la historia siempre nos ha mostrado que desemboca este tipo de fenómenos es que terminamos en regímenes de corte más autoritario, más populista, como la que ya está ocurriendo en países como El Salvador. Claudio, vuelvo a tomar la conversación contigo y quedarnos un poco con esa idea que dejaba Joaquín dando vuelta en cuanto a los riesgos para la democracia y además a propósito también de esa revisión histórica que estabas haciendo, ¿ah? de lo que es efectivamente estas últimas décadas en Ecuador, saber si dentro de las opciones de buscar solución a los problemas de exclusión está efectivamente tener más Estado, ¿ah? Que es tal vez una lectura que muchos podrían hacer a lo que fueron aquellos años del correísmo. Sí, a ver, con respecto a la democracia, me parece la democracia que está en peligro es la democracia de Landerreche y personas como Landerreche. Es decir, la democracia, esa idealización de la democracia a un punto en que se volvió una ideología, un significante vacío sobre el cual se depositan todos los afectos, se invierten todas las emociones de una élite que Landerreche representa bastante bien, hijo de Landerreche. La vida de un Landerreche en Chile es extremadamente excitante, fácil y bonita, exitosa. La democracia para un habitante de Paiguano no es la democracia de Landerreche. La democracia para un ciudadano común y corriente de María Elena, me imagino que varias de las personas que nos están escuchando no saben si acaso existe María Elena. La democracia para un habitante de María Elena no es la democracia de Landerreche. Es decir, lo que está en riesgo es esa democracia. Una democracia entendida como un régimen que ha excluido a una porción considerable de población en este país y que lo tiene normado. O sea, que emerja el debate con fuerza de la plurinacionalidad, por ejemplo, en torno a la cuestión mapuche, es una demostración fuerte, potente, porque tiene una carga histórica muy grande de esa exclusión. Ahora, naturalmente que lo que tenemos que pensar, y el debate constitucional era precisamente en función de entender la democracia no en términos de un valor o un derecho. En Chile se llegó a pensar la democracia, Heraldo Muñoz lo tiene en libros en los 90, la democracia como un derecho. La democracia es un régimen político, como cualquier otro régimen político. Y en tanto que régimen político, lo que nos debe mover es cómo a través de ese régimen político generamos condiciones de oportunidad, de igualdad, en todo el territorio nacional donde ese régimen político tiene soberanía. Bien, dicho eso, en Ecuador, la lucha contra el narcotráfico hoy día tiene una nueva apuesta. El presidente Noboa está tomando riesgos muy elevados para combatir ese narcotráfico. Debemos tener en consideración primero, tenemos un presidente joven, 41 años, con un gabinete bastante inexperto, en el cual está haciendo una política para enfrentar uno de los problemas más graves. Yo no tengo certeza de si esa política pueda tener un largo aliento, pero lo que veo en este momento es gran respaldo al presidente en el Congreso. O sea, la medida de declarar la guerra interna, el conflicto interno,
tuvo una mayoría abrumadora dentro del Congreso. Eso por lo menos le da un aliento. Ahora, teóricamente hablando, lo que estamos viendo en países como Ecuador, y que en Chile estamos lejos de vivir, yo diría lejos de vivir, a lo menos en el plano del narco, por eso no me gustan las comparaciones. O sea, pensar que lo que está ocurriendo en otros países nos va a afectar directamente por una lógica de causalidad, de acción-reacción, tercera ley de Newton, no lo creo. En ciencias sociales no hay nada más peligroso e inocente que creer esas cosas. Los fenómenos sociales son más profundos que eso. Lo que estamos viendo, lo que podemos ver en Ecuador, teóricamente hablando, es el narco pone en cuestionamiento la legitimidad del régimen actual y de quienes lo controlan. Es decir, hay una disputa de fuerza. El narco representa el uso ilegítimo de la fuerza para establecer normas, establecer prácticas entre la gente que se somete a ese régimen que está fuera del formalmente establecido. Por tanto, Noboa, a través de estas medidas, lo que busca hacer es retomar un principio de la filosofía política básica, que es retomar el control del uso legítimo de la fuerza que está siendo amenazado hoy día por grupos que están dentro de la sociedad. Y eso es un fenómeno sumamente interesante. En Chile estamos lejos de vivir eso. Si algo se acerca en la figura, no en la lógica política, pero en la figura, es lo que ocurre en el sur con la CAM y con los grupos de reivindicación, de reclamación mapuche, que ponen en cuestionamiento la legitimidad del uso legítimo de la fuerza del Estado. Pero es otro fenómeno, completamente diferente. Joaquín, ahí también te dejo la palabra para poder ir también entrando en estas mismas temáticas e ir cerrando además esta parte del panel. ¿Me escucha, Joaquín, cierto? Te escucho. Sí, ¿Me escucho bien yo todavía, no? Sí, todo ok. Te dejo ahí también Perfecto. para ir cerrando también el panel. Sí, para ir cerrando un par de comentarios nomás. Yo estoy en desacuerdo con que la democracia que esté en riesgo sea la democracia de Landerreche. O sea, al final los asesinatos, la captura de los jóvenes por parte del narco no ocurre en el sector oriente de Santiago. Todos estos fenómenos que se están dando en Ecuador, estoy de acuerdo, en una magnitud muchísima más grande a la que está ocurriendo en Chile, por cierto, no es comparable aún. Se están dando en los barrios más vulnerables de nuestro país, no se están dando en el sector oriente. El sector oriente, y por cierto, las clases más acomodadas de nuestro país siempre van a tener algún tipo de seguro, por lo que precisamente determina la condición de tu calidad de vida en Chile, que es el ingreso. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. Yo creo que precisamente quienes más están en riesgo con que estos fenómenos eventualmente se expandan son las personas de los grupos socioeconómicos más vulnerables. Y por cierto, sí se ve, y es el discurso clásico que existe, y que por cierto es un diagnóstico bastante acertado, que el lugar donde tú naces determina tus oportunidades. ¿Por qué? Porque si es que tú naces en cierto lugar, vas a tener menos oportunidades, y por tanto las salidas que vas a tener para tener una mejor calidad de vida van a ser, por cierto, distintas a las de una persona con mayor ingreso. En este caso estaríamos hablando de una expansión, por ejemplo, del narco, que va a ser una salida para muchas personas que viven en una situación vulnerable. Eso como mi primer punto. Y como segundo, yo creo que también esta democracia de Landerreche que estamos mencionando, que Claudio menciona, no es la que está en riesgo, y se nota precisamente en que quienes más han apoyado a candidatos que vienen con el discurso de la mano dura, como por ejemplo ha sido el caso de Bukele en El Salvador, o el mismo caso de Ecuador, se están construyendo 2 cárceles al estilo Bukele para poder tener a los grupos narcos y de crimen organizado que están surgiendo, son los sectores más vulnerables. Me acuerdo para formar el Consejo Constitucional que muchos diagnósticos decían que si es que el sector oriente votaba más, entonces ya la derecha va a tener una mayor representación. Lo que terminamos viendo es que al final los sectores de Santiago, sobre todo, están mejor estratificados, votaron mayoritariamente por ¿quién? Por el Partido Republicano, que es el partido que actualmente en Chile es la mejor expresión que tenemos de la mano dura, de que aquí vamos a tener que ponernos firmes, etcétera, etcétera, y todo lo que ya hemos escuchado. Entonces, tengo que estar en desacuerdo con esa afirmación. Yo creo que quienes más están en riesgo con este tipo de fenómenos no son precisamente Oscar Landerreche, no somos precisamente nosotros 3 que estamos en este panel, son las clases que están más desprotegidas.
Son las 9:40, vamos a ir a un paréntesis musical, luego ya retomamos la conversación, vamos a seguir revisando distintos temas. Son las 9 de la mañana con 43 minutos. Nosotros seguimos compartiendo con ustedes esta edición de Enlace USACH, además con nuestros panelistas del día de hoy, con quienes hemos estado ya revisando esta primera parte, estos primeros temas. Joaquín Sierpa, analista de políticas públicas de Pivotes, y con Claudio Coloma, investigador de la Fundación Chile 21. Nos vamos a temas económicos, en particular por el lanzamiento que hizo el gobierno de la reforma para reducir tiempos de puesta en marcha de proyectos de inversión. Lo que se le ha llamado la permisología. El mínimo será 20% y el máximo cerca de 70%. Era esperada esta reforma al sistema de los permisos sectoriales y fue anunciada, ya lo vemos en La Moneda el día de ayer. Es parte de lo que se dio a conocer además durante la jornada pasada, y ahí bien importante entonces ir entrando en los temas que se relevaron, y particularmente uno de los planteamientos que hizo el propio presidente Boric. Hizo un llamado a no ponerse creativos en el Congreso a propósito de los proyectos referentes a la permisología. Particularmente se promete un sistema inteligente de permisos y además se plantea la eliminación del Comité de Ministros, entre otros temas. Quiero ya entrar en el diálogo, en la conversación. Joaquín, parto contigo ahora. ¿Cómo estás observando estos pasos que se están dando en torno a esta temática que se lo ha calificado como la permisología en nuestro país? Mira, yo tengo hartos conocidos que una de las principales críticas que le hacen al gobierno es esta típica caricatura que se ha instalado de la voltereta, de que ahora sí. Yo soy un poco más justo y yo creo que es bien destacable y bien positivo que el gobierno haya corregido el rumbo a algo que, al menos personalmente creo yo, era evidente que se tenía que hacer, y era tener una agenda pro crecimiento y pro creación de empleo. Al final se nos olvida, y lo invito a revisar los datos de los 40 países con mejor índices de desarrollo humano del mundo, que sin crecimiento no tenemos para redistribuir en primer lugar. Entonces, Chile lleva 10 años estancado, 10 años en que el desempleo ha subido constantemente, productividad estancada, y así un largo etcétera. Entonces, partir por aplaudir la iniciativa del presidente. Nosotros desde Pivotes vemos hartos temas de permisología, y también por el lado de las reformas que se quieren hacer. Ya era hora que tanto los permisos sectoriales como el sistema de evaluación de impacto ambiental tuvieran una reforma sustantiva. Voy a dar un par de ejemplos. Es primera vez desde 2015, que ya ocurrió 3 veces, que los proyectos desistidos que entran al sistema de evaluación de impacto ambiental son mayores a los proyectos aprobados. Eso solamente había ocurrido en el 2015 y desde el 2022 ha ocurrido 3 veces. Uh-huh. Las declaraciones de impacto ambiental, que son necesarias para cierto tipo de proyectos que ingresan, demoran en promedio 265 días en tramitarse. Y los estudios de impacto ambiental, que requieren un mayor grado de especialización y son aún más complejas, debido a distintas causales, llegan a más de 700 días. Entonces, ya era hora de tomar el toro por las astas en este tema, y yo creo que eso es súper positivo. Ahora, entrando de fondo en las 2 reformas que se quieren hacer, yo creo que el programa y el proyecto de permisos sectoriales del Ministerio de Economía es muy positivo. Tiene aspectos bien relevantes y sustantivos. Fortalecer el silencio administrativo, por cierto, las declaraciones juradas para, si no me equivoco, eran 92 de los 380 permisos sectoriales que hay, la ventanilla única del Ministerio de Economía, por cierto, muy útil, de no tener que estar pasándose de un ministerio a otro para ver cómo va el trámite y poder tener un mecanismo para dar seguimiento a los procesos de cada proyecto. Eso es muy positivo. Uh-huh. Pero por el lado del proyecto que impulsa el Ministerio de Medio Ambiente, yo creo que, si bien es un proyecto válido, desde las posiciones que tanto la ministra como el ministerio han mostrado ya varias veces, no es un proyecto pro crecimiento. Es un proyecto pro fortalecimiento de las normas ambientales, que no va a reducir los plazos, o al menos las normas que propone no se condicen con el relato que el presidente ha instalado, de que tenemos un sistema poco coherente, un sistema engorroso que no logra disminuir los tiempos. Lo que tú mencionabas, la eliminación del Comité de Ministros, por ejemplo, uh-huh. Perfecto, se elimina el Comité de Ministros, que muchas críticas tenía, pero se deja la decisión final al director regional del Servicio de Evaluación Ambiental.
O sea, estamos pasando de un comité de ministros conformado por varias personas, que sí es una instancia política, naturalmente, pero que considera otros aspectos además del ambiental, a que una sola persona, y bien sabemos que puestos como los directores regionales de los servicios muchas veces son puestos políticos de personas que fueron candidatas, por ejemplo, y se le entrega el poder de decisión a una persona. Eso te genera un montón de problemas. Te genera problemas de concentración de poder, de posible corrupción, tienes una menor variedad de opiniones incluidas dentro de la toma de decisiones, y así podemos enumerar un par de, o varias medidas más que yo creo que van en contra de lo que el discurso está instalando. Entonces, tu proyecto válido, pero que no debería estar en una agenda pro crecimiento, sino en una agenda pro fortalecimiento de las normas ambientales que tenemos actualmente. Claudio, te escucho a ti ahora para que nos cuentes un poquito cómo ves el cauce en el que se va avanzando en esta línea, y si comparte las inquietudes que ha planteado Joaquín respecto a la arista medioambiental en torno a estas propuestas. Ahí él señalaba, por un lado, bueno, lo que se innova en torno a el Consejo de Ministros, por otro lado también mantiene cierta inquietud respecto a las características del director regional de medio ambiente a la hora de efectivamente ir haciendo estas evaluaciones. ¿Cómo lo ves tú? Me declaro incapaz de comentar los tecnicismos que plantea Joaquín. Coincido, no puedo ni coincidir ni estar a favor o en contra, solamente escuchar atentamente todos los elementos técnicos que Joaquín plantea, porque se nota que es una persona que ha estudiado el tema. Bien, no soy tecnócrata, tampoco economista. Ahora, puedo hacer un análisis un poco más político de lo que significa la ley, y naturalmente que es algo meramente interpretativo. En primer lugar, me llama la atención lo de ponerse creativos o no, que proviene de un jefe de Estado, presidente de la República, jefe de gobierno, pero que también fue diputado, y un diputado bastante especial, ¿no? Entonces, vemos a través de esta señal, digamos, un aprendizaje más del presidente respecto a lo complejo que es gobernar. Y lo complejo que es gobernar, a pesar del presidencialismo que tenemos, con la conformación del Congreso chileno actual. Eso en primer lugar. Lo segundo es que decir o esperar que no se pongan creativos es de cierta forma un anuncio o un deseo a lo menos de coartar el principio mínimo de deliberación que tiene que haber dentro del Congreso, democráticamente electo, con diferentes sensibilidades. Entonces me parece que desde ese punto de vista del análisis del discurso político, desde la comunicación política, es un statement, una frase poco feliz. Ahora, políticamente hablando también, me parece una buena noticia que haya medidas pro crecimiento, pero me parece que es una noticia pobre. No es una noticia que a mí me permita determinar o confirmar que el Estado tiene y que el gobierno tiene y que llegó al poder con una agenda pro crecimiento, de transformación institucional para promover el crecimiento, y no solamente el crecimiento, sino que el desarrollo. ¿Bien? O sea, si tú lo miras así, naturalmente que es una noticia muy pobre. Una buena noticia, pero una noticia pobre, o digámoslo, una noticia insuficiente. El ministro Marcel señaló que esto va a contribuir al crecimiento del PIB en 2,4% en 10 años. O sea, 2,4% es el presupuesto que tiene educación aproximadamente, después de los recortes de las reformas neoliberales en los 90, en los 80, 90. Bien, entonces, vamos, lo que yo hubiera esperado, también como deseo, ¿no? Es que el gobierno de la transformación, que es haya llegado al poder, no solamente con una agenda política descansada en la Constitución, que finalmente fracasa, sino que también con una agenda transformadora en el ámbito económico, y que no debe guiarse en una óptica que antagonice con el empresariado, porque los necesitas, no solamente para el crecimiento económico, sino que también para el desarrollo. Yo me pregunto, ¿qué política necesita establecerse para que el lugar ahí donde está la Universidad de Santiago de Chile, todo ese barrio,
que es económicamente muy activo, pero que sea, en términos de estándares de desarrollo, equivalente al barrio del Golf. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué política tengo que hacer a nivel del Estado? Gobierno central, gobierno de municipios, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para que Iquique tenga un estándar de desarrollo económico y crecimiento económico similar a Vitacura, Las Condes, Ñuñoa, y que tenga calidad de vida e infraestructura similar? ¿Qué tengo que hacer? Me parece que desde esa perspectiva, este proyecto de ley de la permisología es algo sumamente insatisfactorio que puede contribuir al crecimiento, pero de manera muy, muy modesta. Por lo demás, esto no es nada concreto, ¿no? O sea, se está anunciando algo que tiene que pasar un largo proceso y que, nada, el crecimiento lo vamos a ver, o el impacto en un largo tiempo. Nos están quedando pocos minutos, 6 minutos como para repartir 3 para cada uno. Joaquín, hablemos un poquito también de algunos de los puntos que nos planteaba recién Claudio. Por un lado, lo que tiene que ver con esta señal que de una u otra forma da el presidente a la hora de plantear el no ponerse tan creativos en el Congreso, pero por otro lado hay un aspecto bien fundamental y que tiene que ver con la equidad territorial. A quienes les hace sentido una política pública y a quienes no. Sí, completamente. O sea, al final estoy muy de acuerdo con Claudio en que la frase no ponerse creativo, lo que tiene detrás es saquen este proyecto tal y como lo estamos presentando o lo más parecido posible. Y al final nos olvidamos nosotros que los parlamentarios, los diputados, los senadores están ahí en representación de la gente. Como nosotros somos una democracia representativa. Y que si es que así lo estiman, y estiman que el proyecto tal y como está presentado requiere modificaciones, pues es parte del proceso democrático que nosotros mismos participamos y avalamos a través de elecciones cada 4 años para elegir a nuestros legisladores. Así que no creo que sea una buena señal que se use ese tipo de frases, porque finalmente lo único que hace es que tanto en su sector, el oficialismo, como en la oposición, lo reciban como una señal de saquen el proyecto así como está y que no haya debate legislativo. Y por otra parte, yo creo que este proyecto, vuelvo a insistir, es un proyecto que tiene aspectos positivos. Así lo dijo, por cierto, la presidenta de la SOFOFA, que asistió al acto. Pero el crecimiento de por sí es algo que no se va a lograr, y ahí consigo tomar medidas sustantivas respecto a la distribución territorial que nosotros tenemos. La verdad es que es bastante complicado, yo no tengo la solución al respecto, pero lo que sí sé es que ningún país que haya logrado tener una distribución territorial equitativa lo ha hecho sin antes crecer y tener niveles de ingreso per cápita que sean altos. Y Chile, a pesar de que tiene una desigualdad muy alta, eso es verdad, Chile es un país que todavía está en niveles de ingreso medio empezando a tirar para ingresos altos. Por tanto, buscamos cómo distribuir, como muy bien dice Claudio, o nos mantenemos como estamos, y yo les aseguro que en 10 años más vamos a seguir con una desigualdad bastante alta. Los últimos minutos también, Claudio, para cerrar ideas, 3 minutitos, breve. Sí, no mucho más que comentar sobre la cuestión de la permisología. Felicitar al gobierno por la iniciativa, pero a no conformarse con este tipo de medidas. Me parece que el país hoy día tiene urgencias a nivel económico mucho más grandes, y que se necesita la construcción de consensos en otro nivel. Un error de este gobierno, a mi juicio, es haber llegado al poder creyendo que el principal y único problema era la cuestión de la pluralidad de demandas políticas sociales. ¿Bien? Si al haberlas solucionado, cosa que no se hizo porque todo estaba descansado en la Constitución, el país iba a curarse de su dolor. ¿Bien? Y el diagnóstico en torno a lo económico quedó completamente afuera o en un segundo plano. O sea, Pinochet, para hacer las reformas revolucionarias que hizo, las hizo desde los ministerios económicos. Y no estoy hablando del Ministerio de Hacienda. Lo hizo desde Mideplan, que no era ministerio en ese entonces, lo hizo desde el trabajo, desde educación,
Ministerio de Hacienda era el que realmente administraba los recursos. O sea, yo esperaba de este gobierno si vamos a hablar de economía, pongamos aquellos ministros fuertes en ese tipo de carteras para hacer la contrarrevolución, cosa que no se hizo. O sea, el ministro más importante en este gobierno sigue siendo el ministro que administra, el ministro de Hacienda. Entonces, bajo esa lógica política, es muy difícil esperar que haya cambios. Bueno, ya el gobierno ya pasó, ya le quedan 2 años y pico, ya no le queda otra cosa que administrar el sistema y proponer ciertas medidas como las que vimos ayer, que son muy pequeñas, de no alto impacto. Son las 9:59. Claudio Coloma, Joaquín Sierpe, muchas gracias por haber compartido con nosotros este diálogo, y ya nos estaremos reencontrando más adelante para seguir viendo estos temas a nivel país y también internacionales. Un abrazo a ambos. Saludos. Un abrazo a Igual, ambos. chao. Buen día.